de Madrid nos vamos a viajar hasta Londres, a la Premier League, porque no es broma esto que vamos a contar, no es broma. Xabi Alonso en el Chelsea tiene ahora mismo 41 jugadores en plantilla. Alexis, empiezo contigo. ¿Cómo se come tener 41 jugadores? Y no es la primera vez que el Chelsea tiene tanto overbooking en una plantilla, sobre todo para un entrenador que acaba de llegar y que no sabes cómo va a poder funcionar el día a día hasta que todo esto se solucione, que obviamente entendemos que se solucionará. Pues es un problema. Es un problema para el entrenador, pero sobre todo es un problema para el director deportivo, ¿no? Porque cuando tú llegas a un club y te encuentras que primero no sabes cuál va a ser tu plantilla, porque tienes. Mira, esto me recuerda mucho a la situación del Sevilla. Cuando llegaron Víctor Horta a sustituir a Monchi, llegó al Sevilla, lo primero que se encontró allí no eran 41, creo que eran 50 y pico jugadores con fichas o cedidos o que estaban por diferentes partes de Europa. Y claro, estuvieron mucho tiempo intentando aligerar los salarios e intentando sacar a jugadores para poder invertir en contratar a jugadores que realmente necesitaba el equipo en ese momento, ¿no? Bueno, yo supongo que Xabi Alonso llega con una idea bastante concreta de lo que él quiere del Chelsea. Creo que conocemos todos bastante bien a Xabi Alonso y conocemos bastante bien el tipo de jugadores que necesita, pero claro, cuando tú te encuentras en un equipo donde te sobran 14, 15 jugadores, o más que te sobran, que no sabes cuáles son los que van a salir y con cuáles son con los que te vas a quedar y con los que vas a poder contar y por tanto los que vas a tener que fortalecer, esa primera situación que además no depende de él, porque es verdad que en Inglaterra los entrenadores tienen bastante más poder a la hora de decidir sobre fichajes, sobre ventas y sobre entradas que en España, por ejemplo, pero sigue habiendo todavía una figura por encima de Xabi Alonso, que es la que tiene que tomar ese tipo de decisiones, pues ahora mismo están en una situación complicada y encima se agrava el tema porque es su primer año en el Chelsea, con lo cual es un equipo al que no conoce, es un equipo del que viene, me refiero al que no conoce, digo internamente, al Chelsea lo conoce todo el mundo, ¿no? Claro, parte de cero, él parte de cero de un equipo que viene haciendo unas temporadas bastante deficientes, salvo ese pequeño brillo que hubo en el Mundial de Clubes que terminaron ganando y esa victoria en la Conference League, que evidentemente no es un título al que debería aspirar el Chelsea tiene que estar jugando la Champions siempre, y la situación ahora de Xabi Alonso es complicadísima, sobre todo porque no está en sus manos. Es que Barak, no es serio llegar a un nuevo proyecto con la ilusión que obviamente lleva Xabi Alonso y que de repente tengas tanto excedente en plantilla y que no depende obviamente de ti. Sí, pero es el tema del entrenador, ¿no? Eres Xabi Alonso y por supuesto que desearías estar en un equipo que hiciera las cosas ordenadas, que llevara 5, 6, 7, 8 años con una plantilla en la que tú solamente tuvieras que hacer lo que hizo Arne Slot, por ejemplo, en el Liverpool, ¿no? Pero el mundo real no es así y Xabi Alonso, si dejaba ir la oportunidad del Chelsea, que seguramente en su cabeza habrá dicho, pues la tomo o no la tomo, pues tenía que tomarla como fuera. No hay tantos equipos del nivel y del potencial del Chelsea y había que intentarlo. Es una situación nueva, obviamente, nada tiene que ver este Chelsea con lo que tuvo ayer Leverkusen, al contrario, en el Bayer Leverkusen, cuando llegó, tuvo que empezar a encontrar ideas para multiplicar posiciones, para utilizar centrales como carrileros y viceversa. En fin, aquí en el Chelsea es otro mundo totalmente distinto y también es distinto a lo que encontró en el Real Madrid. Creo yo que el problema del Chelsea, más allá de la cantidad de futbolistas, es que tampoco tiene, a pesar de todo lo que se ha gastado, muchos jugadores que puedes decir, mira, este es el mejor en su posición o este es un top 3 en su posición. Claro que está Caicedo, claro que está Enzo. Lo demás, pues, por ejemplo, tenías a Cucurella y se fue Cucurella. Flaco favor que creo que le hicieron al plantel del Chelsea respecto a tener a los mejores en cada posición, que es a lo que debería aspirar un equipo que ha gastado tanto. Uno de los 10 mejores porteros del mundo, claramente no lo tiene el Chelsea. Uno de los 10 mejores centrales del mundo, claramente no lo tiene el Chelsea, quizás ni de los 20. Y así podemos ir casi en todas las posiciones, ¿no? No tiene eso, tiene futbolistas que seguramente tienen un techo altísimo como Estebao, pero el problema no solamente es la cantidad de jugadores que
porque se entiende, muchos de ellos son talentosos, sino que por más talentosos que sean, realidad no son. Son futbolistas o que están por explotar y tendrán que hacerlo de la mano de Xabi Alonso, o futbolistas como los que están llegando ahora, ¿no? Como Welbeck, como pronto Henderson, como Granit Xhaka, que pues claramente van a darle un poquito de equilibrio a un equipo que ha sido eso, en una palabra, desequilibrio durante muchos años. Y a un equipo que ha gastado, es el número 1 gastando ahora mismo en esa lista de fichajes en la Premier League, 388,95 millones de euros esta temporada en los 10 fichajes que ha hecho. Es una barbaridad. 389 casi, esos millones de euros, Eduardo, sobre todo teniendo en cuenta esa presión que va a tener Xabi Alonso, que yo no sé si incluso como sabiendo lo que es Xabi Alonso, de dónde viene, que ha salido por la puerta de atrás del Real Madrid, pero yo no sé el Chelsea de Xabi Alonso, o mejor dicho, la propiedad del Chelsea, lo que le va a exigir al Tolosarra, ¿no? A nivel de decir, oye, hemos tenido aquí una inversión tremenda de casi 400 millones de euros, tú tienes que ganar un título sí o sí este año. Yo creo que ahí es donde se ve la prisa que puede haber en un entrenador o en su entorno de que tome un club después, sobre todo de lo que le pasó a Xabi Alonso. Barak hablaba de lo que había vivido con un ambiente totalmente distinto, algo histórico con el Bayer Leverkusen, sacarlo campeón de la Bundesliga, para después ir al Real Madrid, o sea, elevarse en una apuesta, un club donde si bien no era leyenda, era muy querido y sobre todo muy respetado. Se le da vuelta al vestuario, los dirigentes se le ponen de costado hasta que finalmente le dan la espalda. Algo le pasó ahí, algo le faltó probablemente, y él habló de eso, del carácter para conducir el vestuario, para la gestión. ¿Tendrá carácter ahora para conducir a un plantel tan volátil en cuanto a quién se queda, quién se va, donde no hay referentes, donde ya decías, gasta casi 390 millones, recupera un tercio en salidas, vende a un campeón del mundo, lo vende antes de ser campeón del mundo, hasta en eso ni siquiera tienen un poco de visión, y porque tenía que vender, y tiene que vender porque no va a jugar la Champions. O sea, ¿cómo hace todo esto que nos den la receta? Porque esto que están haciendo los dirigentes, los dueños, los accionistas, los ideólogos del Chelsea, no tiene ni pie ni cabeza. Sin embargo, el club, a la deriva como va, añorando la época de Abramovich, me imagino que, no sé, que le tira toda la responsabilidad ahora al Tolosarra para que resuelva todo esto. Talento tiene. La búsqueda de futbolistas con una cierta personalidad, con una cierta veteranía, puede ser que le ayude a Xabi Alonso, pero lo que le va a ayudar es él a diseñar el plantel y decidir cuáles son los refuerzos veteranos que el plantel necesitaba, porque si no, no se entiende. Que él, lógicamente, habrá quedado herido porque los dirigentes del Liverpool, que supuestamente es donde quería ir él, confían en Iraola y no confían en él, probablemente por el conocimiento de Iraola como entrenador de la Premier ya, y porque estuvo a punto con el Bournemouth de sacarle el quinto lugar, lo cual no debería ser una referencia. La temporada del Liverpool había sido muy mala. Pero, no sé, si le daban a elegir a Xabi Alonso, él románticamente hubiese dicho Bayern Múnich o probablemente Liverpool. Y termina con la salida de este Chelsea, que nadie sabe cuál es el rumbo. Me quedo con esa frase que decías, Eduardo, de que esto no tiene ni pies ni cabeza, y veremos a ver si Xabi Alonso puede arreglar un poco el timón de este barco, que es el Chelsea, que da la sensación de que puede ocurrir de todo, o naufragar en el Támesis o tirar hacia adelante y conseguir algo importante. Veremos a ver y habrá que esperar. Un último apunte de la Premier, subimos hasta el norte, no hacia Liverpool, pero sí hacia Manchester, porque ya está muy cerquita de cerrarse el fichaje de Boadi, el jugador de 18-19 años de Marruecos, como posible sustituto de Rodri, si finalmente, como parece, Rodri va a llegar al Real Madrid, a pesar de que todavía están negociando tanto Real Madrid como Manchester City. Ya hay confirmación oficial por parte de los dos conjuntos de que están en ello, a ver cuánto pide el Manchester City finalmente, porque el Real Madrid está lanzando ofertas a la baja, pero como sustituto. Y viendo lo que ha hecho Rodri en los últimos años, Barak, empiezo por ti, da la sensación de que va a tener mucho trabajo por delante, no solo Boadi, obviamente, que es un chico al que no se le puede exigir tanto, pero sí Maresca, ¿no? En esa reconstrucción que tiene el centro del campo. Sí, ya el fichaje de Elliot Anderson apunta a una red de seguridad muy firme, ¿no? Ante la perspectiva de que los días de Rodri podían estar contados.
y que quizás es lo mejor para el Manchester City, tomando en cuenta que el futbolista en los últimos 2 años tampoco ha logrado tras su lesión ser lo que vino siendo como futbolista clave para los éxitos del cuadro que está siendo dirigido por Pep Guardiola. Cambiar a Pep Guardiola después de tantos años claramente va a generar un reto como no ha habido seguramente otro en la historia de la Premier League desde la salida de Sir Alex Ferguson del Manchester United, y eso implica no solamente un cambio del cerebro, que era el total manda más de cada decisión que se tomaba en el Manchester City a nivel deportivo, sino que también en cuanto a su grupo más cercano de futbolistas. Si Rodri está encaminado a hacer historia y ahora mismo está, a diferencia de Cucurella, que fue vendido antes de tiempo, está a pesar de su edad en un nivel en el que le queda poco tiempo de contrato, pero pueden pagar mucho por él, quizás sea lo mejor pensando no en la siguiente temporada nada más, porque como club hay que pensar más allá de lo que hace el Chelsea, más a futuro y pensar en los 5 o 6 años. Y obviamente a Boadi, la mayoría de nosotros lo vimos, si no es que lo conocimos bien en la Copa Mundial. Es poca referencia. La gente que se dedica especialmente a seguir a los jugadores, en el Lille seguramente ya lo tenía muy, muy claro sobre lo que puede hacer. No deja de ser un chico de 18 años que se mostró muy bien en la Copa Mundial, que evidentemente en cuanto el nivel subió, particularmente en contra de Francia, pues no vamos a señalar que Boadi fue un desastre y que por eso perdió Marruecos, ni mucho menos, pero claramente es un futbolista que tiene que crecer y que no se le va a exigir que la primera temporada en el City sea Rodri, ni siquiera que tenga minutos como titular indiscutible. Así yo lo veo desde fuera. Después, si encaja en el 11 de Maresca y resulta que es un complemento perfecto a Elliot Anderson, no se puede descartar, pero de inicio las expectativas no deberían de estar encaminadas a decir este es el nuevo Rodri, porque con Rodri, por palmarés y por físico y por manera de jugar, no tiene nada que ver. Está claro, y sí que es cierto que las estadísticas esta temporada de Boadi, las vamos a ver a continuación en el Lille, han dejado un pozo más que interesante para lo que puede aportar en el Manchester City la próxima temporada, más allá de lo que hemos visto. Ahí lo estamos viendo, lideró al Lille en esa Liga, la campaña en donde recuperó 151 balones y lideró también las 5 grandes ligas de Europa en partidos, minutos y recuperaciones de balón entre jugadores de 18 años o menos. Y esto, Alexis, al hilo de lo que comentaba ahora Barak y lo que yo creo que pensamos todos, que es imposible comparar a un niño de 18 años con alguien que ya es una leyenda viva del fútbol, ¿no? Como es Rodri, pero ¿qué crees que le puede aportar al Manchester City teniendo en cuenta lo de Elliot Anderson, las salidas de Rodri, posiblemente, la ya confirmada de Bernardo Silva? O sea, el Manchester City es un equipo que va a estar en transición tras la ida de Pep Guardiola. No sé si habrá ese tipo de prisa de este tipo de equipos después de lo que ha ocurrido estos años con Guardiola y si eso le puede quedar grande incluso ya no a Boadi sino al propio Maresca. A ver, yo creo que el papel de Rodri en el Manchester City y en la selección española nunca ha sido el de un recuperador de balones, ha sido recuperador en segunda línea. Ha tenido la fortuna de estar jugando en un club y en una selección en la que los delanteros hacían bastante bien su trabajo a la hora de defender. Lo que ha caracterizado a Rodri tanto en el City como en la selección española es la creación de juego. Y ahí yo creo que Boadi no tiene tanto nivel y no tiene tanta calidad como la que tiene Rodri. Vimos un gran partido de Boadi en la Copa del Mundo ante Brasil. A todos nos dejó bastante impactado ese partido, pero Boadi, a medida que fue avanzando el campeonato, se fue diluyendo y acabó el torneo recordando un poco a lo que ha sido el Boadi del Lille, que es, como digo, un jugador muy sacrificado, un jugador de un corte muy defensivo, un buen jugador, evidentemente, pero un jugador todavía joven, aunque tiene una experiencia enorme o aparenta una experiencia enorme para la edad que tiene, pero el City ha perdido a su director de juego en el banquillo y a su director de juego en el campo. Maresca va a tener que comer muchas paellas, como decimos aquí, para acabar igualando o equiparándose a Guardiola, y creo que el camino de Boadi para igualar lo que ha conseguido Rodri en el Manchester City también todavía es muy largo. De hecho, yo creo que no es el jugador perfecto para sustituir a Rodri. Un jugador lo más parecido que ahora mismo en el mercado a Rodri podría ser Zubimendi.
Zubimendi, que en el Arsenal empezó también como un tiro la temporada pasada, no lo terminó tan bien, en el Mundial su participación ha sido testimonial, pero ese perfil de mediocentro posicional creativo, ese perfil no lo tiene todavía Boadí. Cerramos contigo este fuera de juego, Eduardo, por tanto cerramos a lo alto, a lo grande. ¿Qué Manchester City te esperas esta temporada después de la era Guardiola? Lo que decían los compañeros, un club en transición, sobre todo después de ese vacío enorme que deja Guardiola. La pérdida del jugador que más ha utilizado Guardiola a lo largo de su carrera, que es Bernardo Silva. La pérdida de alguien que dejan ahí en la boca de un segundo Balón de Oro, lo cual se dice muy fácilmente, pero que en esta época todavía no debemos decir post-Lionel Messi, pero sí, me parece que en la era de Messi, encontrarte con un futbolista medio centro que gane 2 veces el Balón de Oro, yo ya me anticipo que lo va a ganar, más aún si va a tener la camiseta de Real Madrid, como parece que va a ser el caso, creo que estamos hablando de un futbolista excepcional. Y bueno, el Madrid busca eso. Lo que sí, Rodrigo va a tener que saber que va de Guardiola y de aquello que era el Manchester City y de lo que fue la selección española de Luis de la Fuente a jugar con Mourinho. No sabemos muy bien qué Mourinho, si el Mourinho de Fenerbahce, el Mourinho de la Roma, el Mourinho de Benfica, cuál de todos ese Mourinho de 13 años después, más sabio dicen, más sereno dicen algunos, después de todo el tiempo que pasó tras su salida por la puerta de la enfermería de Real Madrid. Bueno, sabrá Rodrigo si le tira tanto como la cabra al monte esta vuelta a Madrid como para decir esto es lo que quiero ahora y en el fondo no deja de ser un desafío excepcional, pero representa, en el caso de concretarse, un cambio bastante drástico, aunque él tiene las herramientas como para... Estaremos atentos y lo analizaremos. Así que Alexis Martín Tamayo, Eduardo Vizcayar, Barak Feber, muchísimas gracias. Un saludo de Rodrigo Fáez. Como siempre, les invitamos a que sigan aquí toda la actualidad del deporte en ESPN Deportes, que den al like a este vídeo, que comenten, que activen notificaciones, que se suscriban. Y nada, nosotros volvemos a final de semana. Un beso, chicos, muchísimas gracias como siempre. Chao.